Hola, mi nombre es Edwin Mark y es un placer para mí estar en este momento transmitiendo este video. Damos la bienvenida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y dicho esto, estoy aquí para contar mi testimonio. En verdad que lo he pensado bastante y he batallado por mucho tiempo para si lo hago, lo cuento o no lo cuento. Algunos van a creer, otros no, pero he decidido hacerlo. En mi vida he sido siempre muy honesto en todas las cosas que he hecho. Nunca me ha gustado la mentira. He sido muy recto en todo aspecto, en negocios, en todas las cosas que emprendo. La rectitud, la honestidad siempre ha ido conmigo. Y hay algo que he sido cristiano desde que yo acepté a Cristo desde la edad de 14 años. He creído en Dios con todo mi corazón. Pero no sé por qué a veces vamos a la iglesia, simplemente nos quedamos ahí, sí servimos en el ministerio, pero como que nos acomodamos. Escuchaba de milagros, los escuchaba, sí, aplaudía, claro. Creía hasta cierta parte, como quien dice, quizás un 50%. Si ocurrió o no ocurrió, si era cierto o no era cierto. Pero no sé, nos acomodamos de alguna manera. Vamos a la iglesia, estamos ahí, escuchamos el sermón, regresamos a casa, oramos, hacemos ayunos, pero a la vez estamos cerca, pero a la vez distantes de Dios, porque no hemos visto su gloria aún. Nos cuentan sobre su gloria, escuchamos sobre su gloria, pero no es como cuando vas al mar. Estás en el mar, estás viendo el mar, pero no quieres entrar al mar, no quieres entrar allí. Así estamos a veces sentados en la iglesia. Vemos la gloria de Dios, pero no nos adentramos ahí, porque somos incrédulos. Créeme que he visto más milagros en personas que no son cristianas que en personas que sí lo son. ¿Cuál será la razón? No lo sé. Dios lo sabe. Yo voy a cumplir casi 50 años ya. Pero a la edad de 14 conocí a Cristo. Pero en el 2013 yo volví a conocer a Cristo otra vez. Pero diferente. Ya no como antes. Esta vez verdaderamente conocí a Cristo. Porque vi su poder. En el 2013, mi esposa estuvo muy enferma. Y entonces hablé con mi hermana, conseguí que la llevara al hospital, así que la operaron. Por cierto, le dañaron un ovario en la mala práctica que le hicieron. Y bueno, salió mi esposa. Pero a los días, mi esposa tiene un dolor fuertísimo en su cuerpo por causa de la operación. Y como a veces ocurre que las personas no mueren en la operación, pero a veces terminan muriendo después. Porque máximo en un país como Honduras, que a veces se dan las malas prácticas.
las operaciones y eso. Entonces, mi esposa estaba ahí, estaba en un sofá, con un dolor fuertísimo que no se podía mover. Y no se podía ni levantar de ese sofá. Yo estaba acá en Estados Unidos y me acuerdo que recibí esa llamada y le dije yo a mi esposa, déjame llamar a algunas personas a ver si te pueden llevar al hospital. Siendo cristiano, ¿por qué no dije en el momento de decir, voy a orar por ti porque Dios te puede sanar? Pero mira, siendo cristiano, de muchos años, entonces comencé a llamar. Por alguna razón nadie estuvo disponible, nadie la pudo llevar al hospital, así es que yo le dije a mi esposa, mira, yo voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Yo creo que si cuando Dios envió a los discípulos, envió a los 70 también, que los envió de dos en dos a orar por los enfermos, yo creo que nosotros también podemos orar por los enfermos. Así es que yo voy a orar por ti. Y si es voluntad de Dios, que Él te sane. Entonces hice una oración simple porque tampoco tenía experiencia orando por personas enfermas. Entonces ocurrió lo sobrenatural. Dios, en el momento que comienzo a orar, Dios comienza a obrar en la vida de mi esposa. Comienza a echar fuera todo dolor. Y en un abrir y cerrar de ojos, mi esposa estaba sana completamente. Dios había sacado toda esa dolencia que ella tenía, ese dolor interno que no se podía ni mover. Dios quitó todo en el instante. Mi esposa había sido sana en el momento. Y yo quedé como en shock por un momento, así traumatizado y paralizado. Y decía a Dios, wow, eso es increíble. Pero a la vez callaba. No le contaba a nadie sobre lo sucedido. Mi esposa se levantó, dio gloria a Dios, le dije, Dios te sanó, dale gloria al Señor, porque no fui yo, fue Dios quien lo hizo. Entonces, yo estaba maravillado y no dejaba de pensarlo. Día y noche estaba pensando en lo que había sucedido. Entonces le conté a mi mamá. Le dije, madre, mire lo que Dios hizo en la vida de mi esposa. Dios sanó a mi esposa del dolor fuertísimo que tenía. Y entonces mi madre dijo, entonces si Dios sanó a tu esposa, ora por mí porque sabes que tengo problema en un brazo y no lo puedo levantar bien porque me duele muchísimo. Tenía problemas en un hombro, ¿verdad? Entonces no podía levantar el hombro. Todo el tiempo estaba con ese dolor. Entonces le dije, madre, si usted cree, voy a orar. Oré a Dios por ella. En el momento de la oración, agua comenzó a salir de su brazo. Comenzó a sudar su brazo y enseguida mi madre estaba sana. Ella levantaba su brazo. Hacía todo lo que no podía hacer con ese brazo. Dios la había sanado. Estaba viendo milagros extraordinarios. Entonces yo le dije al Señor, le pedí a Dios, Señor, si verdaderamente me has dado el don de sanidad, solo deseo que me lo confirmes. Sana a 3 personas, 3 personas más, y yo sabré que me has dado el don de sanidad. Entonces ocurrió. Le había dicho algo al Señor, algo que en mi vida me habría atrevido a decirlo. Por favor, confírmame, le decía.
Y, y entonces sucedió. Comenzaron a suceder otros milagros. Ya esos milagros fueron en el trabajo. En ese tiempo estaba trabajando en construcción. Me acuerdo que andábamos un promedio de 4 muchachos trabajando. Entonces, había una madera ahí arriba de un segundo piso, que era podríamos decir un plywood, que era como de 4 pies por 8 pies, pero era muy pesado, era 3/4, y además habían hecho cemento para pegar bloque en esa madera. Pesaba tanto que a veces lo tomamos entre 2 personas y lo pusimos pegado a la pared. Pero uno de los trabajadores, al fijarse, lo agarró la hoja y la deslizó por la ventana del segundo piso, sin mirar que abajo iba pasando uno de los muchachos que trabajaba conmigo. Y esa madera le cayó de filo aquí en el hombro, dislocando su hombro, quebrando todo lo que había ahí, porque traía gran velocidad y además el peso era horrible. Y le ha caído ahí, hermanos. El muchacho cayó ahí, estaba ahí tirado en la arena. Y yo observando del segundo piso el accidente, el muchacho que lo causó, él se llama Lando porque todavía vive, por cierto, de Choloma, cholomeño, hondureño. Y estaba ahí. Lázaro era el nombre es el nombre del muchacho, el que había sufrido el accidente. Trataron de levantarlo, pero no pudieron. Más bien decían que tenían que llamar al requio para que lo levantara, ya que decían que si lo movían podían dañar los huesos o podía ser peor la situación. Entonces, pues nadie lo movía, simplemente le estaban dando agua. Observé del segundo piso, me quedé ahí por un momento, porque yo en mi cabeza se cruzaba llamar al 911, a la ambulancia, para que fueran a recogerlo. Pero luego me acordé, yo había pedido al Señor, había pedido 3 milagros para que me confirmara si me había dado el don o no me lo había dado. Entonces bajé y fui donde él y le dije, ¿tienes fe que Cristo te puede levantar? Y él me dijo, sí. Entonces le dije, voy a orar por ti, para que Dios te levante de aquí. Hice una oración, no larga, corta. Le pedí a Dios que enderezara su hombro y que pusiera los huesos en su lugar y que Lázaro se levantara de allí. Y en momento de la oración Dios acomodó los huesos, acomodó el hombro en su lugar. Cuando yo dije amén, le di la mano a Lázaro. Lázaro me dio su mano y se levantó. Él estaba sano completamente. No sentía dolor ninguno. Lázaro nos mostró, porque se quitó la camisa. Se quitó la camisa más tarde porque nadie teníamos la sorpresa. O sea, nosotros queríamos saber si tenía marcas. En el momento simplemente le di la mano y se levantó. Y Lázaro, regresó a trabajar y terminó su día. Las personas que rodeaban ese lugar ese día, nadie dijo nada, simplemente era como que estaban mudos. Nadie dijo, nadie preguntó. Era como que eso no había sucedido. Simplemente se quedaron como en shock, como que no podían creer simplemente lo que sus ojos estaban viendo. Entonces Lázaro nos mostró, se quitó la camisa más tarde y él tenía una marca de aquí, de este lado,
al otro lado, una marca roja. Nos quedamos en shock, observando, que fue hasta donde llegó. La marca quedó por algunos, quizás días, semanas, pero es como un recordatorio de lo que había sucedido ese día. Bien, ese fue uno de los milagros. Segundo milagro, ocurrió una semana prácticamente, quizás una semana después. Había un muchacho de Copán, Honduras, que era nuevo ahí con nosotros trabajando. Entonces, este hombre era un poco despistado, ¿no? Nosotros estábamos montando una estructura de madera que tenía algunos 38 pies de largo más o menos, y por alguna razón la estructura cedió, se cayó, y el muchacho no fue tan rápido, trató, pero él metió esta mano y le ha quebrado el dedo, se lo quebró completo, para acá, para atrás completo, hasta acá, se lo llevó. El dolor era intenso, su mano comenzó a inflamarse, él es blanco, así es que su mano se puso roja, comenzó a inflamarse y su dedo hacia atrás. Eso fue horrible, algo terrible que vi. Y el muchacho lloraba, gritaba, y yo fui donde él rápido porque estaba llamando mucho la atención. Las personas de la calle estaban mirando, así es que la gente es curiosa y pronto ya quieren venir a ver qué ha pasado, ¿verdad? Y le dije, ¿crees que Jesucristo te puede sanar? Y me dijo, sí creo. Y tranquilo, vas a estar bien, tu mano va a estar bien. Y entonces puse una mano abajo y una mano arriba de su mano dañada. Y le dije, Señor, endereza este dedo. Así como sanaste a Lázaro, también sánalo a él. Y cuando quité mis manos de su mano estaba en perfectas condiciones. Parecía como que era un truco de magia, pero no. Estaba viendo la gloria de Dios, algo que en mi vida había visto. En mi vida había visto esos milagros extraordinarios. Entonces Lázaro estaba ahí también, estaba ahí observando. Lázaro había sido el milagro, un milagro extraordinario en su hombro. Y ahí estaba ese muchacho de Copán recibiendo un milagro también. Yo estaba maravillado de lo que estaba viendo. Ese muchacho no podía creer lo que estaba mirando y movía su dedo, movía su mano y decía, yo sé que ese dedo estaba quebrado y sé el dolor que sentía, pero ¿cómo lo hizo? Me decía, ¿cómo lo hizo? Y le dije yo, no fui yo, fue Dios que lo hizo. Dios lo hizo. Y entonces él estuvo así tan en shock que me pidió si yo le podía dar vida en uno de los dormitorios de mi casa por unas semanas. Y se vino, estuvo aquí y casi era raro el día que no me dijera que cómo había hecho tal cosa. O si es que él se estaba volviendo loco. No, le dije yo, fue Cristo que lo hizo. Tienes que acercarte a Cristo, le decía yo. Él lo hizo, Él te sanó. Búscale. Ese fue el segundo. Entonces, ocurrió luego, creo que fue no sé si fue la siguiente semana, mi hermano
Tengo un hermano mayor, por cierto, estaba cortando con una sierra y se ha cortado la mano. 9 puntadas, ¿verdad? Entonces, le dije yo a mi hermano cuando se cortó, porque yo estaba estaba subido en una escalera, y justamente cuando él estaba cortando una madera que me la iba a pasar a mí, y entonces él estaba cortaba en la mano, yo le decía, ten cuidado, no te confíes, muy peligroso. Bueno, en una de esas la sierra se traba y se va hacia atrás y le ha cortado. Le hizo 9 puntadas en la mano. Entonces me bajé rápidamente y le dije, puse mi mano en la herida y le dije, hermano, ¿crees lo que vas a ver hoy? Me dijo, creo. Y puse mi mano y le dije, sangre, detente y no salgas. Por primera vez en mi vida, no sé de dónde me salió, pero le dije, sangre, detente, no salgas. Y la sangre se contuvo. Y luego le dije, Señor, repara las cuerdas de sus dedos y que sus dedos funcionen en el nombre de Jesucristo. Y quita todo dolor de él. Cicatriza todo adentro. En el nombre de Jesucristo. Dije, ¿no? Y terminé mis palabras. Y le dije, ahora voltea tu mano y mira a ver si cae una gota de sangre al suelo. Lo que les puedo decir, que eso, para que tú lo creas, tienes que verlo. Eso fue extraordinario. La sangre era como que él no tuviera sangre. Eso es imposible. Nosotros estábamos observando eso. Ese día estaba mi hermano, creo que habíamos como 3 personas. Eso era increíble. No había sangre. Él hacía así y la herida, y él podía mover sus dedos estaban conectados. La herida, el Señor no la cicatrizó, pero adentro estaba todo sano, todo. Y no cayó una gota de sangre al suelo. Simplemente eso era maravilloso. Ese era algo tan increíble que yo estaba así como, wow, esto es verdaderamente el poder de Dios. Le dije a mi hermano, esto es verdaderamente, Dios lo hizo, Jesucristo lo hizo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Vamos, le dije, te llevaré al médico para que te costuren. Vamos, vayamos al médico, le dije. Me acuerdo que fuimos al médico. El médico, que era una clínica, no fuimos al hospital grande, fuimos a una clínica pequeña. Y el doctor no estaba, los mandó para la casa. Vuelvan dentro de 3 horas, dijo todavía. En 3 horas regresaba el doctor. Entonces regresamos dentro de 3 horas. Y le dije a mi hermano, ¿te duele? No, no siento dolor. ¿Has tomado algo? No, nada. Pero simplemente es como que no estuviera ahí, decía él. No sentía dolor. Entonces, el médico simplemente no podía creer lo que estaba viendo. Las cuerdas estaban conectadas, sus dedos funcionaban perfectamente. Dios lo había hecho. Dios lo hizo, porque nosotros no podemos hacerlo. El Señor me había confirmado que me había dado el don de sanidad. Era algo increíble, algo maravilloso. Pero eso no podía cambiar mi manera de ser, ni mi manera de comportarme, porque eso es lo que sucede. A veces se recibe un don de Dios y simplemente te comienzas a creer. Nunca te creas más que nadie, sino cuando Dios obre así sobrenaturalmente en tu vida, simplemente di, el Señor lo hizo, yo no puedo hacer nada por mí mismo,
siervo inútil soy. Simplemente he hecho lo que he debido hacer. Así es, nunca te creas nadie. Sabes que nunca, a pesar de que he tenido un teléfono a mi lado siempre. Y nunca, en momentos de estas sanidades poderosas, nunca he querido grabar. Ninguna de ellas. Ninguna. Porque ciertamente las personas, aunque vean, no van a creer. Aunque vean, van a decir que es un montaje y no van a creer. Así es. Luego en esos días ocurrió que mi hermano me invitó. Mi hermano estaba yendo a un grupo familiar de segadores de vida. Entonces me invitó a que fuéramos a esa casa. Yo no había ido a esa casa aún. Era un grupo que se reunían hermanos en Cristo, hablaban de la palabra de Dios, predicaban la palabra de Dios 1 hora. Y luego daban un refrigerio y todo el mundo para su casa. Llegamos ahí. Y justamente ahí, ¿qué crees? Había un hombre con el pie enyesado. Tenía una bota de yeso. Entonces, bueno, estuvimos en el servicio. Los líderes dijeron, vamos a orar por el hermano Tito que está, tiene una quebradura en su pies, oremos por él. Y pues oramos todos ahí, ¿verdad? Juntamente todos los hermanos, salimos y cuando estaba en el carro, le digo a mi hermano, no puedo irme, siento algo en mi corazón que necesito regresarme. Y entonces me dijo mi hermano, pero ¿qué vas a hacer? Voy a orar por el muchacho que está ahí, necesito orar por él. Pero si ya oramos, dijo mi hermano. No, esto es diferente, necesito orar por él. Dios quiere hacer algo en la vida de este muchacho. Y entonces fui y le dije a los líderes que estaban ahí aún platicando, hermanos, ¿me permiten, por favor? Y fui donde el muchacho que estaba sentado ahí, Tito, ¿puedo orar por ti? ¿Tienes fe que Jesucristo te puede sanar? Y me dijo él, creo, sí tengo fe. Entonces le dije, voy a orar por ti y que Dios te sane. Hice una oración, hermanos, y cuando terminé la oración le dije, Tito, Dios te bendiga, le di la mano y salí. Cuando yo cerré la puerta, según el testimonio que él contó la siguiente semana, cuando cerré la puerta comenzó a salirle de la parte de abajo del pies, como ustedes saben, cuando hacen la botita, ¿no? Dejan los dedos descubiertos, no los cubren. Entonces comenzó a salir sangre, pus y agua. Comenzó a salir y a caer en el piso todo aquello. Y entonces el muchacho nos cuenta, porque escuché el testimonio la siguiente semana, contaba de que le dijo a los líderes que estaban ahí que por favor le buscaran panas y eso, porque no quería bañar el piso de todo eso. Y le salió mucha cosa mala de sus pies. Eso fue un milagro increíble. El muchacho luego, él trató de ponerme en un pedestal, de decir que yo lo había sanado y esa cosa, pero yo le dije, no fui yo, no fui yo. Nunca digas tal cosa. Fue Cristo que lo hizo, fue Dios que lo hizo. Él fue que te sanó, no fui yo que lo hizo. Y entonces, y pues todos vivimos maravillados de ese hermoso milagro que estábamos viendo, porque Tito no solo que llegó caminando, decía él que podía caminar, no sentía dolor, estaba sano. Otra cosa que dijo él, que había tratado de beber cerveza otra vez, porque él no era cristiano en sí. Él era invitado ahí en ese grupo. Y él fue a tomar cerveza otra vez como siempre lo había hecho, a pesar que Dios había hecho un milagro en su vida ese día. Y él cuenta que cuando tomó una cerveza,
esa cerveza le cayó mal. O sea, la cerveza le causaba vómito. Y él dijo, Dios me salvó de la bebida. Dios me sanó incluso de la bebida y me sanó del cigarro, porque ahora si fumo un cigarro me duele la cabeza. Entonces dijo, Dios me sanó también del cigarro. Dios había hecho algo extraordinario en él. Y así, milagros así como estos comencé a ver. Milagros extraordinarios, sobrenaturales. Lo que te puedo decir es que a veces necesitamos creer más.